Buenos días con todos. Hoy día les voy a presentar sobre mi trabajo de investigación académica que se titula El Perú que avanza sin los peruanos. Investigación sobre el rol asumido por el Estado peruano frente a los conflictos originados por la contaminación minera en el Parque Nacional Ichicatmuja, Cordillera del Cóndor, entre los años 2006 al 2011. El problema de la investigación es: ¿cuál ha sido el rol del Estado peruano frente a los conflictos causados por la contaminación minera en el Parque Nacional Ichicatmuja, Cordillera del Cóndor, entre los años 2006 al 2011? El objetivo general de la investigación pretende analizar las principales decisiones tomadas por el Estado peruano durante los años 2006 al 2011 respecto a los conflictos causados por la contaminación minera en el Parque Nacional Ichicatmuja, Cordillera del Cóndor, desde un análisis político y socioambiental, para determinar el rol que éste asume frente a la minería. La estructura de mi investigación se divide en dos capítulos. El primero busca la contextualización del problema socioambiental. Este capítulo se divide en tres: el contexto ambiental en el conflicto por contaminación minera en el departamento de Amazonas entre los años 2006 y 2011, que hace referencia al valor ecológico y grado de degradación ambiental del departamento de Amazonas y del Parque Nacional Ichicatmuja. El 1.2 se titula La actividad minera y la degradación del medio ambiente, en donde se habla sobre los beneficios que trae la minería para la economía nacional y las consecuencias que éstas traerían para el medio ambiente. El 1.3 se titula La problemática social y el conflicto por contaminación minera durante el segundo gobierno de Alan García. En este capítulo se pretende contextualizar a las poblaciones nativas y el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran. Finalmente, el capítulo 2, tras esta contextualización, se dirige a analizar las acciones políticas del segundo gobierno de Alan García. Se titula La relación entre las decisiones legales y constitucionales durante el segundo gobierno de Alan García y la actividad minera. Se divide en dos fragmentos: el marco jurídico constitucional y legal frente a la protección del medio ambiente y las comunidades nativas, y el favorecimiento de la actividad minera de parte del Estado peruano. El capítulo 1 habla sobre el contexto ambiental en el conflicto por contaminación minera en el departamento de Amazonas entre los años 2006 al 2011. Respecto al valor ecológico y grado de degradación, la Amazonía es un área de endemismos, valorada no solamente por los servicios ecosistemáticos que provee a nivel local y mundial, sino también por su riqueza faunística y florística. Sin embargo, se deteriora aceleradamente y se sabe que se ha reducido la extensión de la cobertura vegetal en alrededor un 17% desde el inicio. La Cordillera del Cóndor es la única muestra representativa del bosque montano. Es considerada una zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad biológica nacional y es fundamental para el ciclo hidrológico, ya que contiene las cabeceras de las cuencas del río Cenepa, Santiago y Comaina. Esta extensión original ha sido recortada en el año 2007. La actividad minera y la degradación del medio ambiente. Se sabe que la minería representa alrededor del 60% de los ingresos por exportación, el 25% de los ingresos fiscales y más del 50% de los recursos de inversión de los gobiernos regionales y locales. Esto implicaría que el presupuesto público depende de esta actividad. En relación a esto, se explica la ley del Cano, que fue establecida en el 2001 y pretende distribuir el impuesto a la renta entre las municipalidades del distrito donde se encuentra el recurso, priorizando la zona rural en 10% sobre la zona urbana, de 1 a 2. Las municipales distritales, donde se localiza el recurso, obtienen el 25% del canon y las municipalidades del departamento un 40%. Los gobiernos regionales un 25%
y de este 25%, un 20% se destina a la educación, es decir, a las universidades y colegios. Debido a la fragilidad del área y su valor en biodiversidad para el sistema hidrológico y para las comunidades que dependen de este como medio de vida, cualquier tipo de intervención minera tendrá un impacto severo sobre los componentes bióticos y abióticos de este ecosistema. Entonces, podríamos afirmar que el riesgo es proporcional a sus características de vulnerabilidad y fragilidad. La problemática social en el conflicto por contaminación minera y el segundo gobierno de Alan García. En este capítulo se pretende contextualizar a los pueblos nativos. En este caso son los pueblos Aguajún Huampis, que son pueblos amazónicos considerados los más numerosos en el Perú. Pertenecen a la familia lingüística jíbaro y se ubican en las regiones de Loreto, Amazonas, Cajamarca y San Martín, cerca de las cuencas de los ríos Marañón, Comaina y Cenepa, entre otros. Sin embargo, yo considero estos tres porque están localizados dentro de la cordillera del Cóndor. Se organizan en torno a jefes familiares, mas no tienen un tipo de gobierno centralizado. Y bueno, parte de sus características es la rotación de cultivos y esto permite que la tierra se mantenga fértil. La vulnerabilidad de los pueblos nativos frente a la escasez de animales silvestres, de pescado y de recursos forestales, tanto para su consumo propio como para el comercio, agudiza la situación de pobreza, desnutrición y anemia a los que estos pueblos se enfrentan. El acceso limitado al agua potable también conllevaría impactos sobre la salud de estos pueblos. Además, hay un temor a la pérdida de seguridad jurídica de sus territorios. El capítulo 2, titulado La relación entre las decisiones legales y constitucionales durante el segundo gobierno de Alan García y la actividad minera, hace un énfasis en el 2.1 respecto al marco normativo frente a la protección del medio ambiente y las comunidades nativas. En el convenio 169, realizado por la Organización Internacional del Trabajo OIT, se demanda que los gobiernos necesitan crear mecanismos para la consulta previa y la participación de los pueblos indígenas antes de realizar actividades que pongan en riesgo sus recursos. Además, pretende proteger el derecho a mantener sus propias instituciones, sus culturas y sus propias formas de vida. Por otro lado, el Tratado de Torre de Tángel de 1997 representa al acuerdo realizado entre el Estado y las comunidades indígenas por medio del Ejército o las Fuerzas Armadas. Este representa el compromiso a respetar los derechos territoriales de las poblaciones nativas de la Cordillera del Cóndor. Por otro lado, la Constitución del Perú, en el artículo 71, prohíbe a los extranjeros poseer, tanto directa como indirectamente, tierras en el territorio fronterizo. Por otro lado, los derechos de los pueblos indígenas, realizado por la ONU en el 2007, exige el respeto a los tratados previos y compromisos realizados entre el Estado y las comunidades nativas. Finalmente, en este capítulo también tratamos al discurso del perro del hortelano, desarrollado con la finalidad de revestir de legitimidad la aprobación de 99 decretos desde el legislativo para agilizar la implementación del Tratado de Libre Comercio, o TLC. En el capítulo 2.2, titulado El favorecimiento de la actividad minera de parte del Estado peruano, se enfatiza el aumento de presión sobre las tierras indígenas por concesiones de empresas transnacionales. Esto hace relación con la segunda fase del capitalismo neoliberal a la que entramos desde los años 90, que se caracteriza por la generalización de industrias extractivo-exportadoras de recursos no renovables, como es el caso de la minería. Aparte, hay una transgresión de acuerdos previos, como el Pacto de Colaboración Mutua, establecido entre el Estado y las comunidades nativas, que si bien no es un contrato escrito, representaba un compromiso por parte del Estado para respetar los derechos de las poblaciones indígenas y de sus territorios, que se vio respetado hasta hace
se podría decir que hasta 1990, ya terminaron los conflictos bélicos con el Ecuador. En este capítulo también se enfatiza el uso de la violencia frente a la protesta social, como ocurre en el caso de Bagua el 5 de junio del 2009. El gobierno responde con autoritarismo, mientras que los medios de comunicación invisibilizan el problema, lo que sucedió hasta el estallido del conflicto. Por otro lado, la voz de Bagua, que es una radio que prioriza la visión de los pueblos indígenas, fue clausurada. El empleo de la violencia fue desproporcional e infringe los derechos humanos. Se criminaliza la protesta dentro del Código Penal a través de decretos desde el legislativo que tipifican cualquier conducta de protesta social como un acto delictivo. Finalmente se persiguen a los representantes de los pueblos indígenas. Para concluir con esta investigación, nos centramos en que, si bien el rol del Estado intentaba proyectarse como un ente racionable, podemos concluir entonces que el gobierno de Alan García no ha sido un gobierno netamente democrático, pues ha recurrido a medios represivos contra las protestas sociales y la comunicación libre. Por otro lado, se reproduce el pensamiento político a través del discurso del perro del hortelano, en donde categoriza a las comunidades indígenas como ciudadanos de tercera categoría. Y además de esto, se prioriza el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos por encima de los derechos de las comunidades nativas, tanto a su territorio como al derecho a recurrir a sus medios de vida extractiva, y en todo caso acelera las inversiones públicas por encima del bienestar de la población. Gracias.